unos asuntos, unas aclaraciones, pero seguimos dentro del tema Cristo es el Señor. Y para no perder el hilo, ¿se acuerda que la semana pasada dimos una serie de características que dijimos, si no estás conviccionado de esto, entonces no puedes declarar Cristo es el Señor? ¿Sí está grabando, va? Bien. El texto está en Juan 1, 1 al 5. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1, 1 al 5. Y también lo que estamos haciendo, hermano, tiene que ver, el día de hoy, como usted se da cuenta, hay unos matrimonios que no están, hay unos hermanos que no están, y ellos, muchos de ellos nos están apoyando con las clases de niños. Y entonces, hermano, mi esposa tuvo una reunión con los maestros de la iglesia en donde debemos dejar claro algo, hermano. El servicio que le damos a Dios no es un servicio, hermano, que sea obligatorio. Si usted quiere servir a Dios es porque usted en su corazón ¿a qué? Determinado a servir a Dios. Y entonces, como es voluntario, pero es para Dios, hermano, debe hacerse con la mayor dedicación, compromiso, amor y de la mejor manera. ¿Vale? Así dice la Escritura. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y hacedlo bien. ¿Ok? Entonces, hermano, enseñar a los niños es algo muy delicado. Y yo no les estoy diciendo, hermano, que usted agarre a un niño y le diga, a ver, vamos a ver con Derek y con Luciana, vamos a estudiar la cristología. Porque se van a quedar así como que… No, hay que explicar al nivel de ellos los textos bíblicos, pero sin hacer historias que no tienen sentido y sin desviar la atención de lo que el texto quiere decir. Hay que hablarles con la verdad, pero a su edad. ¿Sí estoy siendo claro, hermano? Entonces, hermano, yo no puedo llegar y decirle, por ejemplo, vamos a ver Génesis cuando Moisés, es Éxodo, cuando Moisés es rescatado del Jordán, ¿sale? Y decir que ese tema se enfoca en cómo Dios cuida de los niños. Yo te lo voy a explicar por qué no, porque ese no es el tema de ahí. Es otro tema muy diferente, hermano. ¿Ok? Y yo no puedo, por ejemplo, agarrar el libro de los jueces y decir, lo más importante del libro de los jueces es la historia de Sansón, ¿no? Y yo sé cómo se le enseñan a los niños, ¿no? Y pum, 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 y paz, 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 Sansón quedó pelón. Está muy bonita la canción, hermano, pero ese no es el punto. Entonces necesito, hermano, yo como maestro capacitarme y comprometerme con Dios a que Él me hable, para que yo pueda enseñarle a los pequeños cuál es el tema central del libro de los jueces y por qué está ahí en la Biblia. Y acuérdese que todo apunta hacia Cristo, y hoy vamos a ver eso. Juan 1, versículos 1 al 5, y la palabra de Dios dice en Nueva Traducción Viviente: en el principio la palabra ya existía. Reina Valera traduce el verbo. Verbo y palabra es exactamente lo mismo, ¿sale? La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo apunta a Cristo, hermano. Así. El tema que yo le comentaba es que esta personita le decía a otra persona, es que a Dios le interesan tus pensamientos, tus sentimientos, no, párale tantito, ahí ya no, hermano, eso es humanismo. Eso, hermano, es humanismo. Cuando ponemos al hombre en el centro de todo, eso es humanismo. Y el hombre es nada. El único, el verdadero es Cristo. Eso debe quedarle bien presente, hermano. Entonces, no le importo a Dios. No estoy diciendo eso, hermano. Lo que estoy diciendo es que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Es para eso que nos creó el Señor. Porque Él sin nosotros estaba bien. Él ya existía. No hacían falta los humanos
Bueno, pero como es un Dios de amor, de misericordia, de perdón, un Dios creador, un Dios inmenso, por eso es que Él decidió que el ser humano existiera. Pero lo hizo con una razón, que el ser humano represente a ese Dios que está en los cielos. Y como fracasamos en eso, tuvo que enviar a Cristo, en el cual habita toda la plenitud de la deidad. Él es la imagen del Dios invisible. Y eso, hermano, no es sencillo de entender. ¿Cómo le explicas a un pequeño que Cristo es la imagen del Dios invisible? Y ni eso queda decir, a ver, espérame, ¿cómo? ¿No? Y eso, hermano, es lo que un maestro debe ser capaz de hacer, de que un pequeño lo pueda comprender. ¿Sale? Ahora, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Bueno, esta semana, hermano, yo le estaba preguntando, yo fui a dejar a mi esposa, acuérdense que la oración en la semana es lunes, miércoles y viernes, entonces el día lunes subí a mi esposa a la oración, pero yo traía una insatisfacción, hermano. Y le dije al Señor, necesito que me hables, lo que tú quieras, pero háblame, Señor. En otras ocasiones, hermano, yo de repente, la verdad, amanezco muy cansado los fines de semana, el lunes no quiero ni levantarme, y gloria a Dios ya son vacaciones, ¿no? Ya tengo que estar levantándome a las 4:30 de la mañana. Y entonces, de repente llego y pongo las noticias o algún programa de deportes, hermano, nada más así como para distensarme. Pero esta ocasión no, yo tenía hambre del Señor. Y le dije, háblame. Entonces puse una enseñanza, hermano, del pastor Sugel Michelén, y estaba yo leyendo el libro de Levítico. A veces pongo así para no dormirme, porque soy de los que leen la Biblia y luego les da sueño, hermano. Tengo ese problema. Entonces, para no dormirme estaba yo, pero no le estaba poniendo mucha atención porque en realidad el tema... Pero terminó esa enseñanza, hermano, y empezó otra que es así, atrapó mi atención y dije, a ver, espérame. Terminé de leer el libro de Levítico, lo que me faltaba, hermano, cerré la Biblia y entonces dije, voy a poner atención, hermano. Y eso es, no esto que le estoy compartiendo, lo que la segunda parte de la prédica le quiero compartir. ¿Sale? Entonces vamos a lo siguiente. La semana pasada dijimos que para poder declarar que Jesús es el Señor, necesitamos estar conviccionados acerca de la deidad de Cristo. ¿Qué significa de la deidad? Que Él es Dios. ¿Sale? Y algunas otras características. El día de hoy comenzaremos con esas características en la persona de Cristo. La primera de ellas es su deidad, la cual dividiremos en 6 incisos. La subsistencia del Verbo en el ser divino, la personalización de la segunda persona como hijo, la preexistencia de esa persona o de ese verbo, los títulos divinos que se le atribuyen al verbo o a Cristo, las acciones divinas de Cristo y las relaciones trinitarias. ¿Cómo es que se relaciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y si le contara todo lo que nos falta, hermano, nos va a llevar el resto del año nada más estudiar Cristo es el Señor. Deidad de Cristo. La subsistencia del Verbo en el ser divino no se puede entender plenamente quién es Jesús si no se parte necesariamente de la condición divina que Él es propia eternamente como Hijo de Dios. Si yo no creo que Él es el Hijo de Dios, el unigénito, y que estaba con el Padre desde antes de la fundación de la tierra, hermano, entonces no puedo declarar Cristo es el Señor. No puedo. Porque necesito estar plenamente convencido de que Él es el Hijo de Dios. Ahora, segunda persona de la trina deidad. Por consiguiente, es preciso comenzar por la demostración de la condición divina de Jesucristo. ¿En dónde? A través de las Escrituras. No será posible entender la vida de Jesús en el desarrollo de su actividad entre los hombres si no se parte de su eterna deidad.
hay acciones, palabras y enseñanzas que solo son posibles desde su condición divino-humana. Él dijo, mi enseñanza no es mía. ¿Sí lo dijo o no? Yo les hablo de las cosas que el Padre me habla. Lo que Él me dice que yo hable, eso es lo que yo hablo. No hablo otra cosa. Y uno dice, ¿cómo? Pues sí. Mi doctrina no es mía. Esta doctrina, esa enseñanza es la del Padre. Esa es la voluntad del Padre. Por ello, la vida del Señor en el mundo de los hombres es única e irrepetible. No volverá a surgir otro Cristo, hermano. Él mismo lo dijo. Y si alguien se levanta y dice, miren, aquí está el Cristo, no vayan, no le hagan caso. Miren, esta iglesia sí te vamos a enseñar la verdad. Lo más seguro es que te van a pelar tu dinero, hermano. Y no te van a enseñar nada. ¿Sale? Lo más seguro. Cuando alguien dice, no, aquí tenemos la verdad, lo más seguro, hermano, es que no vayas. La verdad no tiene que estarse anunciando. Tú puedes discernir en dónde se habla la verdad y en dónde no se habla la verdad, porque tienes el Espíritu de Cristo. Ahora, solo Él es de esa forma y solo Él lo será en el futuro. Ningún hombre ha estado jamás vinculado a la deidad como Jesús. Ninguno impecable como Él, ninguno adorable como Él. Jesús es el ejemplo y modelo no del hombre. ¿De qué, hermano? Sino de la nueva humanidad en el propósito de Dios. Una cosa que hemos cerrado por muchos años los que enseñamos la palabra de Dios es que pensamos que algún día un hombre va a poder caminar como Jesús y eso no es posible. En esta vida no. Lo que nos está enseñando la vida de Jesús al hacerse hombre es cuál es la humanidad que le agrada a Dios. Una humanidad que camine como Jesús. Y en este mundo, hermano, lo más que podemos hacer es sinceramente intentarlo. Eso es lo más que podemos hacer. Pero mientras estemos en este cuerpo mortal, no lo vamos a poder hacer. Por eso es que siempre dice, puesto los ojos en Jesús. Porque si tú miras a Pablo, en algún momento Pablo te va a decepcionar. Si miras a Juan, en algún momento Juan te va a decepcionar. Y si miras a Pedro y a Felipe y a cualquiera de ellos, en algún momento te van a decepcionar. Y si tú miras a una persona en estos tiempos, a un pastor o a cualquier, te va a decepcionar porque hay áreas oscuras en cada uno de nosotros. Eso no es sorpresa para nadie, hermano. Ahora, por medio de Él y en Él, el hombre se diviniza en el sentido de venir a ser participante de la divina naturaleza, sin que eso signifique que el hombre llegue a ser Dios. Porque acuérdese, ¿no? Habemos algunos astutos que decimos, el Señor Jesús los hizo caer en esa trampa, por así decirlo, a los escribas y fariseos. ¿Por qué se molestan que yo diga que soy hijo de Dios y aquí dice que ustedes son dioses? No entendían ellos. Pero el Señor Jesús sí sabía lo que estaba diciendo. Porque como ellos no conocían y no discernían las escrituras, hermano, podían malinterpretar. Entonces, por eso usted tenga cuidado cuando algún pastor demande para sí, ¿qué? Adoración o fidelidad, como si fuera Dios. No, hermano, está pésimo. Pésimo. Jamás usted debe enseñarle a sus hijos, mira, ahí viene el pastor, bésale la mano, ¿no? ¿Qué pasó? Se puede enfermar el niño si trae la mano mugrosa al pastor, ¿no? Usted no haga eso, jamás. O sea, enséñele respeto a sus hijos, que sean educados, respetuosos, pero no idólatras, hermano. Sí, es el pastor, pero es un ser humano. Un ser humano que tiene un montón de fallas, ¿vale? La misma palabra nos enseña, observa la conducta de tus pastores. Si es digna de imitar, ¿qué? Imítala. Y si no, no. Pero no les des pleitesía. No están por encima de nadie, hermano. Ok,
¿Qué más? Um, por el hecho de ser Dios, permite que sea el camino de encuentro con el hombre, haciéndose en sí mismo el único camino de acceso a Dios, ya que en él y por él Dios desciende en gracia al encuentro de la criatura. Por eso es que dice, no hay otro, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El único que te puede mostrar cómo llegar al Padre soy yo, no María, no San Judas Tadeo, no Bartolomé de las Casas, no San Martín de Porres tampoco, ¿vale? Ninguno de ellos. Ahora, la historia humana de Jesús, partiendo desde su condición divina, permite al creyente descubrir una cristología que nos pone en el camino de encontrarnos con el Cristo vivo de ayer, de hoy y de siempre. De tal manera que tengamos una clara comprensión de lo que significa ser sus discípulos. No de un imposible, el que no tome su cruz todos los días y se niegue a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no deje todo, el que no ame a padre, a madre, hijo, esposa, menos que a mí, no puede ser mi discípulo. No nos está pidiendo un imposible, hermano. Él nos está diciendo, hermano, cuando tú crees en mí, mi Espíritu Santo viene a morar en ti, y ese Espíritu es el que te hace posible seguir mis instrucciones. No nos está dejando desarmados, no nos manda a la guerra sin fusil. Lo leímos en estas semanas pasadas, dijimos, todas las cosas que implican la piedad ya nos fueron dadas, ¿no lo leímos? Ahora, no de un imposible, sino de una realidad que humanamente hablando se convierte en ejemplo y modelo de la vida a seguir. Vamos a ver qué dice Hebreos 12, 1 y 2. ¿Le parece? Hebreos 12, 1 y 2. Ya estoy llegando, espérame tantito. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Eso es lo que está diciendo. Si alguien decía algo Elías en la mañana en el discipulado de la mente de Cristo, ¿no? Nosotros, hermano, no podemos medir a las personas por mi conducta. Yo no puedo decir, es que son pecadores porque no oran. No, tú eres más pecador. No, yo no me voy a comparar con nadie. ¿Sale? Yo voy a compararme con Cristo, y si no me parezco a Él, entonces hay algo que está mal. Si yo no me parezco a Cristo, hermano, entonces yo soy un fracaso. No importa, hermano, que yo ayune todos los días. No importa, hermano, que yo lea la Biblia todos los días, porque no hago otra cosa más que leer la Biblia. Es más, ni como por leer la Biblia. Está bien, perfecto, eres casi un santo. Nomás te faltan tus alas, ¿vale? Pero si no eres Cristo, no funciona. Ahora, eso cambia la historia de la humanidad en forma absoluta. Hemos de partir desde un sencillo acercamiento a la revelación del Nuevo Testamento, en la que no solo se reconoce la deidad de Cristo, sino que directamente se le llama Dios. Vamos a ver nuestro texto base, ahora sí, versículo 1. Y nada más vamos a ver el puro versículo 1, hermano. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra griega para verbo o palabra es logos, situado en la referencia temporal en el principio de todo cuando existe. Así que la frase, en el principio creó Dios, debemos notar que principio en este texto no tiene que ver directamente con el comienzo del universo.
ahí es cuando erramos, hermano, si tomamos el texto bíblico y decimos en el principio de la creación, no, 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 no. Es antes de la creación, cuando solamente estaba Dios. Es ahí donde, en el principio. ¿Sale? Y entonces, en este texto no tiene que ver directamente con el comienzo del universo, sino que exige que se considere como una existencia anterior a él, al universo. La referencia al principio ha de entenderse necesariamente como lo que es un existir antes de todo, un existir eterno, puesto que antes de la creación solo existe Dios que vive eternamente en sí mismo. Si partimos de ahí, hermano, entonces podemos entender que Cristo es Dios, que Él es el Señor y que Él, y por medio de Él, fue creado todo lo que existe, entre ellos usted y yo. ¿Sale? Y ya entonces, ya no somos irreverentes, hermano, ya no es que Él es mi cuáchara, Cristo y yo. No, tenga cuidado, hermano. Y tenga cuidado de enseñar eso cuando enseñe. Y jóvenes, tengan cuidado cuando alguien diga, no te preocupes, cuando tú llegues con alguien y le digas, oye, ¿sabes qué? Es que mi vida no es recta adelante. No te preocupes, Dios te ama así. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Tenga cuidado con eso. Tenga mucho cuidado. Porque la palabra de Dios dice que Él está airado con el pecador todos los días de su vida. Todos. O sea, Dios no. ¿Dios nos toma como estamos? Sí. Eso es un hecho. ¿En qué condición llegó esa mujer, la que dice que de la cual expulsó 7 demonios? ¿En qué condición llegó? Una condición completamente mal. ¿La dejó así? No, la transformó. Eso es otra cosa diferente, hermano, a decir Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. No, tú estás haciendo malas cosas, ¿vale? Dios nos toma en la condición que nos encuentra y en esa condición no nos deja. Él nos va a transformar precisamente para que demos gloria a su nombre a través del proceso que el Espíritu Santo hace en nosotros por medio de nuestra obediencia a su palabra. Y eso ya es otro boleto. ¿Vale? Entonces sí, Dios ama a los pecadores, sí, a aquellos que se arrepienten. Porque Jesús, ¿con quién comía? Él que dijo, no son ¿quién? Los sanos, los que necesitan ser curados, sino los que están enfermos. Yo no vine por justos, yo vine por pecadores. ¿Quiénes eran los justos? Fariseos y escribas, ¿no? No, nosotros somos rectos. Dios y, eso sí, Dios y yo, ¿no? Y Cristo dice, bueno, no hay forma de sanarlos a estos. Vamos con los que así están, con los que sí se dan cuenta de su condición espiritual. Esos son los que Dios ama y perdona porque reconocen que necesitan un Salvador. ¿Ok? Y eso ya es otro asunto, hermano. Ahora, ¿qué sigue? Así se entiende también en el Antiguo Testamento cuando hablando de la sabiduría, en Proverbios 8:22 dice lo siguiente, hermano: el Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa. Y ahí, hermano, ¿qué está implícito? ¿Qué es Cristo? Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Sí lo ha leído? Antes, mucho antes, hermano. Ahora, Juan 17:24 dice lo siguiente: Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy, y entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. ¿Sabe para qué leemos, hermano, los textos bíblicos? Pues yo creo que está... No, espérame. No es yo creo. Mire, esto apenas me lo encontré ayer, hermano, porque un joven de la iglesia me hizo una pregunta. Me dice, este joven me pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué es relevante que Eva fue formada de la costilla de Adán? ¿Por qué es relevante? Porque
este joven decía, porque de ahí muchos se agarran para decir que la mujer es inferior al hombre. No, la mujer no es inferior al hombre, hermano. De acuerdo a las escrituras, no. Varón y hembra, los que ¿no dice eso? Y ambos son ¿qué? Exactamente iguales delante de Dios. Fueron creados a imagen y semejanza, hermano. Pero entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué no agarró y hizo otro monito de barro y volvió a soplar y dijo, pero esto lo hizo no? ¿Por qué? ¿Por qué caer en un sueño profundo, hermano? ¿Por qué extraer una costilla? Porque para empezar, otra mala enseñanza, ¿no? Yo sé, hermano, que los cristianos somos dados al romanticismo, ¿no? Yo sé que muchos crecimos con Pedro Infante, Julio Jaramillo, esas cosas, ¿no? Entonces somos tan románticos, hermano, que luego todo lo queremos romantizar. Entonces por ahí hay comentaristas, hermano, que quieren romantizarlo todo. Y entonces dicen, no fue sacada de su cabeza ni de sus pies, sino de su costado, cerca de su corazón. Hermano, las costillas no están cerca del corazón. ¿Quién le dijo eso? Cubren, ¿no? Y para empezar no sabemos ni qué costilla sacó. Porque la Biblia no dice, y le sacó el quinto costillar o el sexto costillar o el primer, no dice. Nada más dice que abrió un costado. Y eso lo que representa, hermano, es igualdad. Entonces, como no tengo todas las respuestas, hermano, porque nadie tiene todas las respuestas, pues al igual que todo el mundo me pongo a investigar. Y entonces encontré un artículo de un pastor muy serio, muy bueno, un teólogo muy respetable, se llama John Piper, y le dije al joven, para no hacerle creer, mira, el pastor sabe todo, no, le dije, no, mira, me encontré esto, te lo mando completito para que tú lo leas. Y da una enseñanza muy padre. Al final le voy a hacer examen a todos los niños de qué fue lo que estuve hablando, ¿sale? Nada más para que usted se dé cuenta. No es cierto, se me queda viendo la niña, que no sea así, yo apenas voy llegando. Mire. Capítulo 2, versículo 15 de Génesis, dice: el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Y entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, las puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Si usted y yo nos quedamos ahí, hermano, entonces decimos, y estaremos discutiendo tontamente, el perro es perro, el tigre es tigre, el elefante es elefante, porque ese fue el nombre que Adán le dio. No, nadie está discutiendo eso, hermano. El asunto es que esa no es la enseñanza. La enseñanza de la palabra no es cómo se llaman los animales. Eso no es lo que está enseñando el texto, hermano. Está diciéndole al hombre: quiero que notes tu necesidad de alguien idóneo a ti. Te presento los animales, ponles nombre y obsérvalos si alguno de ellos es idóneo. Observa las aves y ponles nombre y observa si alguna de ellas te es idónea para ti. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda idónea para él. Dijo: pues el tigre está muy bonito, sus colorcitos, pero imagínate si le doy un beso y me muerde. No, pues no. O si me quiere acariciar y con sus garras, no. Solamente estoy
tratando de que usted y yo lleguemos a un entendimiento lógico, ¿no? Imagínate, agarra un perico y pues, como que está como que le faltan manitas al perico, ¿no? O sea, no sé. Entonces, hermano, como no encontró nadie idóneo para él, entonces dice que el Señor hizo caer un profundo sueño sobre Adán. ¿Sale? Como no encontró a nadie. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Y entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre para ver cómo la había de llamar. Y entonces él dice, esta sí, esta es hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta sí, somos compatibles. Tanto en los órganos reproductores como en todo lo demás, esto sí, o sea, sí tiene lógica, sí tiene sentido. Todo lo demás no, pero esto sí, es esencia misma. Y al fin exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona porque del varón fue tomada. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Esa es la razón, hermano. Pero nosotros andamos buscando no sé qué en la escritura. Y entonces eso, varón, te da la idea de por qué esa mujer tú no la puedes rechazar, tú no la puedes denostar, tú no puedes humillarla. Porque es exactamente lo que es afín a ti y a mí. Y deberíamos ser como Adán cuando tú y yo vemos a nuestras esposas y exclamar, ¡qué bendición! ¡Qué bendición que tengo una ayuda idónea! ¡Qué bendición que hay alguien que puede compartir la vida conmigo! Eso en cuanto a los hombres, hermano. Ahorita no vamos a hablar de las mujeres porque no es el asunto del estudio. Yo solamente quería mostrarte, hermano, por qué es importante que tú y yo leamos con cuidado el texto. Buscando el tema, lo importante, hermano. Y no estar perdiendo el tiempo en si la selección va a calificar. ¿No? O cómo va a estar el mundial de clubes. O si ya va a salir la quinta parte de Lilo y Stitch. No, eso no debería importarnos, hermano. Ahora, cuando el texto dice, y el verbo era con Dios en la Reina Valera 60, la traducción expresa muy limitadamente lo que el escritor pretende dar a entender. Es por eso que se requieren otras versiones y comentarios bíblicos, hermano. La preposición, el verbo era con, tiene aquí un sentido de orientación o dirección, cuyo significado adquiriría una mayor precisión si se utilizara la preposición cabe. A, ante, bajo, con, contra, cabe, según, por, para, sí. ¿Se acuerdan? Los niños de hoy no les preguntamos porque ni les enseñan nada, ¿sale? Pero usted y a mí sí nos enseñaron esas preposiciones que tenían mucho sentido, hermano. Pero esta preposición cabe, ¿qué? Está en desuso. Pero significa cerca de, junto a o frente a. Y si eso viniera en la traducción, hermano, entonces podríamos comprender mucho mejor lo que el escrito quiere decir. Y el verbo era con Dios, el verbo estaba frente a Dios, el verbo estaba junto a Dios, al lado de Dios. Nos deja ver, hermano, la Trinidad. Ahí en esencia nos está dejando ver que es un Dios trino. Ahorita vamos a ver más de eso, hermano. Pero quiero terminar con esto para pasar a la segunda parte donde usted ya va a poder participar si usted quiere, ¿no? O si yo le doy chance. Que luego me emociono, hermano, y me pongo a hacer. Ahora,
Por tanto, el sentido es que el Verbo, o sea, Cristo, estaba frente a frente, persona a persona en su vida. Hay una expresión que viene en el comentario que yo estoy tomando, hermano, dice ad intra, que significa hacia adentro. De ahí, el texto de Juan 17:5 dice: ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Y entonces ya tiene sentido, ¿ah? Llévame a la gloria que compartíamos antes, cuando no había nada, cuando solamente éramos nosotros. Por consiguiente, el resto del versículo dice: y la palabra era Dios, con lo cual se establece que Cristo es Dios, o es el Kyrios, que significa el Señor, en un nivel muy elevado, hermano, muy elevado. No es cualquier señor, no es como señor Emiliano, ¿no? Señor Mitch. No, usted todavía no, usted es joven, ¿no? No está hablando de ese señor, no, está hablando de tú eres Dios. Cuando yo le digo a Cristo y yo levanto mi voz: Señor, vengo delante de ti, ese Señor, hermano, no es oye, compadre, no es eso, hermano, es tú eres Dios. Y por eso yo vengo a ti, por eso yo acudo a ti, y por eso lloro a ti, y por eso pongo mis peticiones delante de ti, porque tú sí puedes responderlas, porque tú sí tienes el poder, porque tú eres sabio, porque tú sabes lo que está sucediendo y yo no lo entiendo, pero tú sí lo sabes porque eres Dios. Eso es lo que significa una oración. Por eso yo he sido tan recalcitrante, hermano, en ese aspecto. No levante una oración solamente como quejándose, porque usted está acusando a Dios implícitamente en su queja. Si usted se está quejando, hermano: ay, tú sabes, la familia, tú sabes cómo. Espérame, tú le estás diciendo: es que tú tienes la culpa de esto que me está pasando. No, hermano, no es una especie de reclamo. Una cosa es que yo venga como fue Ana. ¿Se acuerda de Ana? Esa que no podía tener un bebé. En el libro de Samuel, me parece. Dice que no era audible su voz, pero que su llanto era evidente de una gran aflicción, porque en aquel tiempo sí se podía, hoy ya no, y que bueno que ya no se puede, hermano, porque si no podemos mantener uno, imagínense mantener dos, como el Cana. Tenía dos, ¿no? Y dice que Penina, ¿no se llama así? Penina, y que le hacía ¿qué? Le hacía bullying. Bueno, estoy hablando trayendo este tiempo, hermano. Se burlaba de ella. Mira, tú no, yo tengo un montón de hijos y tú ni uno le puedes dar. Pero dice el texto que el Cana la amaba mucho a Ana. Pero quítate el bullying, ¿no? Entonces dice que era muy amargo para ello, y que esa amargura ella va y la derrama delante del Señor. Pero no nos dice qué le decía. Por tanto, hermano, tenga cuidado cuando usted y yo levantemos la voz delante del Señor quejándonos porque nos está yendo mal. No, derrame su corazón delante del Señor, pero no derrame su amargura delante de la iglesia, hermano. Imagina, ¿qué le parecería esta oración? Le voy a hacer esta oración: ay, Señor, mira esta iglesia rebelde que tú me has dado, Padre, pero yo te amo. No. Dice: mejor no ore, pastor. No, mejor no ore, ¿no? ¿Cómo nos llama rebelde? O sea, ¿y usted qué? ¿No? Si también en San Juan hace aire, ¿no? Entonces, no, hermano, no es ese, o sea, no se trata de que yo venga y derrame mis frustraciones delante del Señor, ¿no? Porque tú sabes, Señor, que sí, que hay hermanas, Padre, y bendícelas, pero los hermanos o los niños, no. Esa oración no funciona delante del Señor, hermano. Usted derrame su corazón ahí en lo secreto, ahí donde nadie lo ve. Ahí vacíese delante del Señor y dígale, como yo el lunes, en serio, yo le decía: Señor, lo que tú quieras hablarme, pero dime algo. Dime algo, porque mi alma está hambrienta y sedienta de ti, no estoy en paz. Y necesito escuchar tu voz. Vuélveme al camino, Señor, porque me he extraviado. Y el Señor respondió, hermano. Fue muy bueno el Señor. Y entonces tú quieres llegar el domingo y decir: Padre, de verdad, qué hermoso eres, Señor. Y tienes ganas de enseñar, porque Dios te habló. Pero qué feo es cuando dices: pues voy a tener que inventar algo, porque si no, pues ¿cómo llego? ¿No?
Qué horrible es eso cuando no tienes ni qué compartir con la iglesia, hermano, y tienes que hacerte el santo. Porque muchos púlpitos están así, hermano. No, Dios no nos habló nada, pero hoy vamos a hablar cosas que ni Dios nos dijo. Y entonces te decimos, Dios sabe tus sentimientos, Dios sabe. No, espérame, bájale 2 rayitas, ¿sale? Dios ni le interesan tus pensamientos ni tus sentimientos, Él es Dios. Y Él dice, así con todos tus pensamientos y sentimientos, todo tracaleado como estás, así te voy a usar, al que sea, al que se deje. Porque dígame, hermano, ¿ha leído usted el libro de Jonás, el profeta Jonás? Dice que el Señor lo manda a Nínive, ¿sí o no? ¿Y cuáles eran sus pensamientos y sus sentimientos de Jonás? Si le caían re mal los ninivitas, él dice, son asesinos. ¿Cómo es posible que les tengas misericordia? Yo no voy. A propósito, agarró un barco ¿hacia dónde? Hacia el otro lado, hermano. Y ahí es donde nunca falta un despistado. Y ahí fue entonces que nació Moby Dick. No, tampoco, hermano, porque le digo que somos bien románticos, bien románticos. Dice que el Señor provocó tal tormenta que el barco estaba bien desestabilizado y los marineros, Jonás durmiendo, ¿no? Porque no le importaba nada. Y dicen, ¡hey, fodongo, párate! ¿Qué no estás viendo lo que está pasando? Dinos de dónde eres. Y ya, bueno, la verdad es que está pasando por mi culpa, ¿no? Y todavía, fíjate, yo en su lugar los marineros lo aviento, pero ellos dicen, bueno, vamos a darle chance, ¿no? Y dice el Señor, no, hasta que no quiten el anatema, esto no se va a componer. Y él dice, no, arrójenme, en serio, arrójenme. Lo arrojan. ¿Y qué pasó, hermano? Un pez, no hubo ballena, un pez. Vea el texto. Y una ballena, no, un pez. ¿De qué tamaño? No sé. Pero para que te tragues un humano, ¿de qué tamaño debe estar un pez? Un tiburón pudo haber sido, exactamente. Ya un tiburón se puede tragar uno, ¿no? Algo más grande, un cachalote. No lo sé. El asunto, hermano, es que dice que permaneció 3 días ahí. ¿Y dónde fue y lo escupió? Ahora, fíjese, hermano, lo que es alegorizar con el texto, porque esto también está en las redes sociales. Me imagino que era un predicador o era un intento de predicador. Dijo que los ninivitas se arrepintieron porque ellos vieron cuando Jonás fue arrojado del pez y el Dios de los ninivitas era el Dios pez. Eso dijo él. No sé si sí o si no, hermano, pero el texto bíblico no dice eso. Dice que el pez lo tragó, que él hace una oración y que Dios entonces le ordena al pez, ve y tíralo ahí, en Nínive. Y nunca dice, y estaban ahí los ninivitas, ni cuenta se habían dado, hermano, si ellos estaban metidos en su pecado. Te digo, hermano, eso es alegorizar, eso es sin meterle al texto algo que el texto no dice. Y ten cuidado con eso. Sí, suena bien bonito, ¿no? Y entonces, el próximo domingo predicaré acerca del pez de Jonás. No, estás mal. Ten cuidado con eso. Porque eso no tiene nada que ver con el texto, hermano. Por eso es importante que le pidamos a Dios dirección. No solamente, sí es muy importante el hermano, pero pedirle a Dios, Señor, háblame. Hazme entender lo que yo no entiendo. Hazme ver lo que yo no veo. O dame dinero para comprar libros, por lo menos, Señor. O pon hombres más capacitados que yo y permíteme escucharlos. Pero hombres serios, hermano, no anden buscando ahí a Marcos Güey. No anden buscando esos, ¿sale? Porque nomás le van a decir puras el campeón que hay en ti. Entonces, hermano, Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Esto nos plantea un reto, hermano, que es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa eso? Pero eso no lo vamos a ver el día de hoy porque le dije que vamos a ver una parte en donde quiero aclararle a mis niños que la próxima vez que ustedes vean que a lo mejor me encolerizo porque alguien dijo algo que no es. Y es que lo que me molestó mucho, hermano, es que se supone que son personas que enseñan
a otros. Eso es lo que a mí me molesta, hermano. Si no sabes, no sabes. Pero empieza por admitir que no sabes. Porque es peligrosísimo, hermano, que tú digas, es que yo sé, y estés yéndote por otro lado. Pero vamos a lo que quería decirte, hermano, y por la razón que sentamos el día de hoy aquí a los maestros con sus niños, y no se preocupe, los que están ahorita bien amartelados, tendrán que ver la predicación porque es necesario que la vean, porque también son maestros ellos. Ya dije lo que pasó con los pequeños, ya le comenté, hermano, y vamos a tomar la palabra de Dios para enseñar. Yo espero que usted quiera participar, hermano. Aunque usted no sepa, no se preocupe, yo tampoco sabía, sino que fue que lo escuché porque Dios tuvo misericordia de mí. ¿Sale? Juan 3:16, porque ese fue el punto, hermano, de inflexión en donde yo reventé. Usted se lo sabe de memoria. Ok, hermano, ese solo texto significa lo que usted quiera. De tal manera amó Dios al mundo. Y entonces yo puedo decir que Dios ama al mundo. Dice el texto que sí, ¿no? Pero ¿qué significa que Dios ama al mundo? Es que Dios su Hijo unigénito. Entonces Cristo está para que el mundo pueda ir a Cristo y entonces ya nos ama a Dios. No es así tan sencillo, hermano. Si nosotros tomamos solamente este versículo de todo el capítulo 3 de Juan o de todo el evangelio de Juan, no vamos a poder comprender el mensaje que Dios nos está dando, hermano. Porque sería como ir allá a la comida china de Perinorte y entonces hay unas galletitas así que están ahí puestas, hermano. Usted toma una, la abre y sale un papelito. Y el día de hoy te va a ir fabulosamente bien. Mi galletita china de la suerte. Entonces este versículo para mí es que me vaya bien este día. Y Dios me ama tanto que yo puedo vivir como se me pegue la gana y no importa porque Dios me ama tanto. Porque Dios me ama tanto. Porque Dios es amor. Sácalo de ahí. Cuando a alguien se le mete eso en la cabeza, hermano, sácalo de ahí. ¿Cuántos jóvenes que están aquí el día de hoy? Un día estarás casado y entonces sabrás lo que es amar a Dios. Han pensado de sus papás, mis papás no me quieren. Mis papás ni siquiera saben ser papás. Si yo fuera papá, yo les enseñaría cómo ser papá. Ay, Dios mío, ¿cuántos hemos dicho esa fatal frase? ¿Ah? Ya están rucos, ¿no? Ya se están quitando oxígeno. Y sácalos de su error. ¿Y por qué dices que tu papá no te quiere? Es que no me deja hacer lo que yo quiero. Es que si me quisiera, se pondría en medio, ¿no? Para mis necesidades. ¿Cuáles son tus necesidades? Pues un iPhone, ¿no? Ropa, cara, un auto. Wow. Tienes grandes necesidades. ¿Y qué estás dispuesto a contribuir? No, pues yo no pedí nacer, ¿no? ¿Para qué me tuvieron? ¿No? Querían hijo, ¿no? Ya ve que no faltan los alocados que siempre decimos eso, ¿no? Querían hijo, ¿no? Pero no, hermano. Eso es lo que hacemos cuando no sabemos del texto. Sácalo del error. Dile que está mal. No. Usted está de parte de ellos. Usted no entiende a los. Usted también está ruco. Usted no entiende a los chavos. ¿No es eso? O sea, todo aquel que te dice que tú estás mal está en contra de ti. Y sal de ahí, porque tú ya estás amachinado que es así, ¿no? Sí, te montas en tu macho y ni quien te baje. Y si viene alguien igual a ti de tu misma edad y te dice, tienes razón, este sí es mi amigo, este sí me quiere, este sí me comprende, y juntos, Pinky y Cerebro, van a conquistar el mundo. ¿Sabe?
Y eso no es así, hermano. Años después te das cuenta que no es así, que tus padres procuraban tu bien. Y cuando yo le digo, hermano, a una persona, esto que estás haciendo está mal, no es porque yo lo aborrezco, porque quiera presumir que sé más que él, no, es porque está equivocado. Porque el texto no está significando eso, hermano. Hay que leer bien el contexto. Entonces, mire, para poder entender ese contexto, vamos a ver desde el versículo 14 hasta el versículo 21 del Evangelio de Juan. ¿Vale? Así que vámonos para atrás, hermano. Juan 3. Versículo 14 al versículo 21. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. El 14 y el 15 están antes del 16. Y yo el viernes ya le expliqué lo que significa, porque se menciona la serpiente. Cristo diciendo, yo soy esa serpiente. Y ya le expliqué, hermano, que tenía que ser una serpiente porque la serpiente fue maldecida por Dios. ¿En dónde? En Génesis. Y era necesario que Él se hiciera maldito por nosotros, se hiciera pecado por nosotros, y maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y ese es el significado de esto, hermano. Y entonces, primero va a morir. Y el que crea en el Hijo de Dios, aunque esté crucificado, aunque la ley dijera, maldito el que está ahí, y nosotros creamos que ese es Dios, entonces, ese es el amor de Dios, quitando la vida de su Hijo. Y nadie quitó su vida, sino Él la puso en un plan eterno. Ahí se demuestra por qué Dios amó tanto al mundo, porque ha sacrificado a su Hijo único, para que todo el que ponga su esperanza en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Eso no significa condenación, eso significa perdón de pecados. No es el tiempo del juicio, es el tiempo de la gracia, sino para ser salvado por medio de Cristo. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y ahí, mi hermano, no está implícito ni sentimientos, ni pensamientos, ni nada. Por eso es que les estoy diciendo que estaba equivocado ese concepto. Y por eso, hermano, sí, me puse como Hulk, sí. ¿Vale? Y me decía mi esposa, y se te quedaban viendo así los niños. Bueno, la próxima vez que usted me vea así, que sea por las escrituras, porque me molesta mucho, hermano, que se tome la palabra de Dios como si fueran galletas de la suerte china. Ese es eso, hermano. Me molesta, hermano, cuando una persona solamente agarra un texto para justificar su pecado. Me molesta mucho, hermano, cuando una persona solamente agarra un texto para justificar un montón de tonterías que no son justificables, hermano, y que la palabra de Dios no está justificando. Esa es mi molestia. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios, es decir, Jesús, Cristo, llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. ¿A quién le gusta venir, hermano, y que Dios empiece a hablar y tú me la estás echando a mí? No, no te la estás echando a nadie, hermano. Pero tu problema está en que estás mal delante del Señor y la palabra va a hablar por sí sola. Porque solamente Dios está tomando un burro que habla, ya es todo lo que está haciendo el Señor. Igual que con la mula de Balán o la burra de Balán. Nada más es eso. Tú no debieras estar viendo aquí, debieras estar viendo ahí donde dice, te está hablando a ti el Señor, no a mí. O a lo mejor también a mí. Y Él usa al que sea. Al que sea. ¿Sale? Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Ese es el contexto de Juan 3:16.
Y ya no significa que Dios es puro amor. No, significa que si rechazas a Cristo te vas al infierno. Eso es lo que significa, hermano. Pero el amor de Dios ahí está. Todo aquel que vaya y se arrepienta de sus pecados. Ahora, ya explicamos lo referente a la serpiente de bronce, así que vamos a Gálatas 3:16. Dios ha dado las promesas a Abraham y su hijo, y noten que la escritura no dice a sus hijos como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Así, hermano, que necesitamos vincular a Gálatas 3:16 con Génesis 17:19 al 21, que dice: pero Dios le respondió, no, Sara tu esposa te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también lo voy a bendecir, como tú me lo has pedido. Haré que sea fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación, pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Y si tú lees eso y después lees Gálatas 3:26-29, dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva, y no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Tienes que vincular todos estos textos, hermano, para entender que la promesa que le fue dada a Abraham se refiere a Cristo. Y esto, mi hermano, no es una enseñanza mía. Esto fue lo que a mí me habló Dios el día lunes, estándole pidiendo yo que me hablara el Señor, y que fue una enseñanza del pastor Sugel Michelén, porque si no yo sería un mentiroso diciéndote que yo lo saqué. No, yo no lo saqué. Yo solamente, hermano, escuché, anoté, verifiqué, y entonces te puedo compartir que esto es cierto. Pero no es una enseñanza que yo saqué, hermano. Fue una enseñanza que me fue dada, que al igual que a ti me abre el entendimiento, hermano, y me hace comprender que me falta más, que me falta mucho por conocer al Dios de la Biblia, y que necesito estar ahí, hermano, rogándole al Señor que abra mi entendimiento, para yo poder enseñarte sanamente, darte palabra que da vida, hermano, no palabra que hable de mí y mis tonterías. ¿Me explico? Y este hombre decía, el pastor Sugel Michelén: si entendieras que este es el libro de tus antepasados, si entendieras que esa promesa es para ti el día de hoy, que has creído en Cristo, tú eres descendiente de Abraham, por tanto tienes vida eterna, porque esa fue la promesa que se le dio a Abraham. Cristo es el descendiente de Abraham, en quien se cumplen todas las promesas. Cristo es el Israel de Dios. ¿Qué dice Romanos 9:6-9? Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las escrituras dicen: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham también tuvo otros hijos, eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham, pues Dios había prometido: volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Y entonces, hermano, ya que tienes todo esto, ahora sí, tú puedes decir con certeza: del linaje de Abraham viene el Cristo. Y acuérdate que hay 2 genealogías. Y eso es lo que le contestaba a otra jovencita que preguntó: ¿y para qué me sirven las genealogías? Para eso, para que veas que realmente tú estás en Cristo y que no estás creyendo en una religión, sino en el Dios verdadero. Para eso sirve, hermano. Ahora, también mencionamos, hermano, el día viernes hablamos de la serpiente de bronce, que dijimos que es un tipo de Cristo, y yo le enseñé en teología, hermano, cuando estaba enseñando teología, porque por eso cuando se le invita: venga a las clases, es que yo no entiendo nada. No le mando llamar para que usted entienda o usted enseñe teología, sino para que usted tenga herramientas para poder entender los textos bíblicos. Esa es la razón de la teología, ¿sale? No que usted sea un erudito. No lo voy a poner a predicar, hermano, no se espante, porque en cuanto dije, y voy a dejar tareas y van a dar una enseñanza, ay no, así no.
No, si no es por, yo nomás quería saber cuánto comprendió, si le enseñé bien o le enseñé mal. Solamente era para eso, hermano. ¿Va? Pero entonces, mire, en el griego, hermano, esa palabra tipo o tipo significa huellas o marcas. En la primera carta a los Corintios 15:45 dice, así está escrito, el primer hombre Adán se convirtió en ser vivo y el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Por tanto, Adán es un tipo de Cristo. ¿Qué significa? Solamente era una huella que apuntaba a que un día vendría alguien perfecto, porque Adán no pudo. Porque él era ¿qué? Terrenal. ¿De dónde fue creado? De la tierra. Pero Cristo es celestial porque él ya existía. Y eso es lo que significa un tipo. Adán está apuntando a algo mejor y ese mejor es Cristo. ¿Sale? Pero usted necesita saber esto, porque si usted solamente lee esto y no lo comprende, pues nunca lo va a comprender y va a decir, bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, significa, hermano, que qué bueno que Adán no comió del árbol de la vida, si no tendríamos ni esperanza. Qué bueno que lo expulsaron, que Dios lo expulsó junto con Eva del jardín del Edén, porque nunca faltarán. Qué cruel es Dios. ¿Por qué no les dio una segunda oportunidad? Por ti, por mí. Tú y yo deberíamos ver la bondad de Dios y decir, qué bueno, Señor, que los expulsaste. A veces, hermano, joven, pequeño, es bueno que tus padres no te den lo que tú quieres. Es bueno que te castiguen o que te disciplinen, porque como estamos traumados el día de hoy, dijo castigar, ese pastor es un castigo. Oh, espérate. No me eches los derechos humanos todavía, espérame tantito, ¿sale? Qué bueno que Dios es así y nos disciplina. Qué bueno que tus padres no te cumplen todos tus caprichos y que te reprenden y que te orientan, porque si no, no tendrías opción a mejores cosas. Qué bueno. Y deberías bendecir los padres que tienes, tengas la edad que tengas. Ahora, otro ejemplo sería el de la Pascua. También es un tipo de Cristo, porque la Escritura dice que Cristo es nuestra Pascua. Primera carta a los Corintios 5:7, ¿qué dice? Desháganse de ¿qué? De la vieja levadura. Y entonces cuando tú dices, hagan panes sin levadura, no está diciendo estrictamente, sino que la levadura representaba ¿qué? Pecado. No pueden presentar nada pecaminoso delante de Dios. Acuérdate que Dios pedía en sus ofrendas ¿qué? Panes sin levadura. No puedes traer pecado. No puedes hacer esto. No. Y hoy vamos a hablar de eso, hermano. Ahora, dice que Él es nuestra Pascua. Desháganse de la vieja levadura, quitando ese perverso de entre ustedes. Estaba hablando, acuérdese, de otra persona, el que estaba durmiendo con su. Entonces, serán como una nueva masa preparada sin levadura. ¿Serán qué? Una ofrenda grata. Si ustedes no admiten la conducta del mundo, si ustedes no admiten los pensamientos del mundo, ustedes serán nueva ¿qué? Nueva levadura, serán agradables a Dios. ¿Qué es lo que realmente son? Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Decía este pastor que hay iglesias que otra vez están sacrificando borregos, porque ellos dicen que hay que hacernos judíos y hebreos y ponernos aquí en nuestro kipá y nuestra. Ya fue sacrificado nuestro Cordero Pascual. No tenemos por qué andar copiando y regresando a viejos modelos, hermano. No se deje convencer por esas cosas. Ahora, por lo tanto, ya no necesitamos hacer sacrificios. Todos los sacrificios apuntaban hacia Cristo, quien es el sacrificio perfecto. Todo lo que usted va a leer en Levítico, hermano, y traerás un becerro de un año y así, y le vas a sacar los riñones y la grasa y los intestinos y los vas a lavar y los vas a así y así. Todo eso, hermano, apuntaba a Cristo. Todo. Por eso yo no hay que estar haciendo eso. ¿Ya? ¿Sale? Ahora, el libro de los jueces, ahora sí. ¿Por qué creo que usted que el libro de los jueces está en la Biblia? ¿Por qué? Y no es para la historia de Sansón, ya se lo dije. ¿Por qué? Hay un texto, se repite dos veces el libro de los jueces, y en ese tiempo no había rey en
cada uno. Y Proverbios creo que dice que sin ley o sin gobernante el pueblo se desenfrena, ¿cierto? Cuando no hay quien gobierne nuestra vida, hermano, hacemos lo que se nos pega la gana. ¿Se acuerda que en el capítulo 19, creo que es el de los libros de Jueces, el capítulo 19, habla de un hombre que tuvo su concubina, que la mataron, y este hombre agarra y la destaza en 12 pedazos? Y alguien, hermano, muy imaginativo, diría el pastor Sugel Michelén, podría decir, sí, los 12 apóstoles de Cristo. No, no está hablando de eso, hermano. ¿Sale? Porque él pensó que esa era la forma de pedir venganza, y por eso, o sea, ¿a quién se le ocurre destazar un muerto, hermano? Hay que estar loco. Pero él pensó que eso estaba correcto, y por eso hizo esa monstruosidad, hermano. Porque implica que si nadie gobierna, hermano. Ahora, también el pastor Sugel Michelén enseñó, hermano, que en la Biblia hebrea, esta es una Biblia hebrea, repase conmigo: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Pentateuco, Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, Crónicas y segundo de Crónicas, ¿cierto? Bien, en la Biblia hebrea, hermano, el libro de Jueces está antes de Samuel, y Ruth está bien atrás, está mucho, muy atrás, hermano. O sea, mucho más adelante, pues, para que me entiendan. No viene luego. Ruth aparece, hermano, después de los profetas, después de Cantar de los Cantares, aparece Ruth en la Biblia hebrea. Y como usted y yo no estamos familiarizados, hermano, por eso para usted y para mí pareciera que no tiene sentido el libro de los Jueces ahí donde está. Pero si el libro de los Jueces lo metemos como en la Biblia hebrea, antes de Samuel, que por cierto Samuel no eran 2 libros sino uno solo, entonces te darás cuenta que tiene sentido. En aquel tiempo no había rey en Israel. El libro de los Jueces me plantea un problema: no hay rey, y sin rey yo hago lo que quiero, anarquía, ¿cierto? Bueno, ¿dónde lo soluciona Dios? En Samuel. ¿Quién es el primer rey? Saúl, David, Salomón, y luego todos los que vienen después. ¿Cuál es la característica desde Saúl hasta el último de los reyes, al que le sacaron los ojos? Que ninguno de ellos, ¿qué? Ni justo ni nada. Fueron un montón de errores como reyes, o como padres, o como reyes, o como gobernantes, o de plano fueron unos parranderos, como Juan Charrasqueado, ¿no? Parrandero y jugador. Que en un montón de mujeres, porque todos se caracterizaron por un montón de mujeres. Y entonces, si yo busco a Cristo, me doy cuenta que qué bueno que el Señor vino a reinar sobre nosotros. Porque si él sí es el rey perfecto, Él sí cumple con todos los requisitos, hermano. Quiero que entienda eso usted, ¿sale? Quiero que lo entienda muy bien. El libro de los Jueces no es para andar sacando historias, sino para darme cuenta cuánto me hace falta a mí ser gobernado por Cristo, porque si no yo sería exactamente igual que ese levita, destazaría todo lo que cae en mis manos. Y qué bueno que hay un rey verdadero, porque yo como líder cometo muchos errores y no cumplo con las expectativas de Dios. Para eso me sirve, hermano. Si yo busco a Cristo en la Escritura, entonces voy a entender que esto es bellísimo, hermano. Que hay tanto que me falta por comprender y hay tanto que necesito entender. Para eso está ahí, hermano. Ahora, ¿alguna vez alguien ha leído el libro de Sofonías? ¿Que eso dónde está, pastor? Ahí en la Biblia. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿De qué habla Sofonías? Todo el libro de Sofonías habla de algo: la ira de Dios. Léalo por curiosidad, aunque sea por pura curiosidad, léalo.
pura ira de Dios. Para eso que dicen que Dios es puro amor y no es ira. Hermano, ¿usted ama a los niños? ¿Sí? ¿Qué pasaría, hermano, si alguien violentara a nuestros niños, a nuestros pequeñitos, a los más pequeñitos? Si alguien abusara de ellos o los explotara de cualquier manera, usted diría: ay, perdón, pastor, pero es que yo no puedo ver el mal. Yo soy amor, yo esas cosas no las puedo ver. Usted no ama a los niños. Porque si usted ama a los niños, usted sentiría que, claro, si te dijeran: alguien se metió con nuestros niños de esta iglesia, yo no quiero pensar: no pasa nada, pastor, es la voluntad de... No. Primero mato, luego averiguo, ¿te parece? Por eso, hermano, no podemos decir que Dios es amor sin que Dios sienta ira. Por eso tuvo que Jesús decirle: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Porque la ira de Dios estaba... Mira, la forma en que te trataron no correspondía. Por eso usted no puede quitar la ira de Dios y decir que Dios es amor. No, Dios es amor, pero también es ira. Y precisamente porque es ira, Él aborrece el pecado. Él no está a gusto con nuestro pecado, hermano. Y por eso nos dejó esa salvedad a nosotros, que somos bienaventurados, hermano, en tener a Cristo como abogado. Hijitos míos, estas cosas os digo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, y no te dice: no te preocupes, tú sigue pecando, al fin que tenemos... No, te dice: estas cosas... ¿Mandé? No, las consecuencias no te las quita nadie, ¿sale? David mata a Urías, se queda con Betsabé, hace su teatro, y Dios le dice a través del profeta Natán: Dios ya te perdonó, pero la espada no se va a apartar de tu casa. Y lo primero que pasa, hermano, es que el niño que venía, Dios no lo deja nacer. Dios le quita la vida a ese niño. Aunque David se revolcó, dice que se tendió y no comió, y rogaba a Dios y le pedía a Dios: déjalo vivir. Y Dios dijo: no, para que no andes diciendo: a Dios le importan tus sentimientos y tus pensamientos, y le importan tus planes y tus proyectos, porque Dios está al tanto de todo. Espérame, eso es poner al ser humano por encima de Cristo, hermano. No, a Dios no le interesan ni tus planes ni mis planes. Es más, Él dice: mis pensamientos, ¿qué? No son vuestros pensamientos. Los míos, mis planes son mejores que los tuyos. Así que todos esos proyectos que tienes de vida, dice Dios: no, eso no es nada. Yo tengo mejores proyectos para que alcances a los perdidos. Eso es lo que está diciendo Dios. Ahora, hermano, sin ira no hay amor. Ahora, Hebreos 7:1 al 28, nada más denme la idea general porque ya estamos un poquito pasados de tiempo para no tardarme tanto. Hebreos 7:1 al 28, ¿qué dice? Hebreos 7:1, por lo menos el 1. ¿O en su Biblia tiene alguna? Ok, Melquisedec. ¿Alguna vez usted ha entendido por qué Melquisedec es un tipo de Cristo? Si no es nada sencillo de entender, ¿verdad? El texto dice: sin linaje, sin genealogía. Y hay personas, hay comentaristas que dicen: Melquisedec era Cristo. No cometa ese error, porque dice que para poder ser sacerdote había que ser hombre. Entonces Melquisedec era un hombre. Pero ¿por qué entonces dice: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec? Porque en un tiempo, hermano, en que las genealogías aparecían por todos lados, y eso no lo dije yo, vuelvo a repetirles una enseñanza que el pastor Sugel Michelén da. Melquisedec de repente aparece y desaparece del texto. Y no es que Melquisedec no se murió, sí se murió porque pero estoy diciendo que era un tipo de Cristo. Apuntaba a un sacerdocio mucho mejor. Porque dice que Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, dando a entender que era mayor que Abraham, al que le dieron la promesa. Y Cristo es mayor que todo.
Y entonces, ¿dónde aparece el tipo en decir que así como este hombre apareció y desapareció, no se dice quiénes eran sus papás, ni sus hijos, ni su esposa, ni nadie? Cristo no tiene ni principio ni fin. Eso es el tipo, hermano. Y entonces uno logra entender, entonces ya entendí. El sacerdocio de Cristo no es humano, porque si no hubiera sido necesario, ¿qué? Reemplazarlo. Porque cuando Aarón fue el sumo sacerdote, después se murió y luego su hijo ocupó su lugar, y luego se murió su hijo y el otro hijo ocupó, y así iban ocupando el puesto. Pero Cristo no tiene fin, porque Él es Dios. Su sacerdocio es para siempre. Tenemos un sumo sacerdote que nos comprende y que Él no necesita estar ofreciendo sacrificios por su pecado. Por tanto, Él sí nos puede limpiar. Eso, hermano, es lo que hay que encontrar en el texto. Eso es lo que debemos nosotros bajar al nivel de nuestros niños, para que ellos aprendan bien la escritura. Nosotros seamos desafiados, hermano, a no solamente estar haciendo manualidades como lo hacíamos cuando empezó la iglesia, donde era una competencia, a ver quién lleva la manualidad más complicada. ¿Y qué enseñaste? Pues nada, pero saben hacer manualidades, ¿no? Que nuestros niños, cuando alguien les pregunte si está hablando de esto y esto y esto y esto y esto, porque me lo enseñaron mis maestros, que se preparan porque aman a Dios. Y no nomás están entreteniendo a los niños como en otras iglesias. No estoy diciendo que sean peores iglesias, hermano, pero yo me preocupo por esta. Yo tengo que ser responsable, hermano, de que todos los que enseñamos lleguemos a un mismo sentir. Vamos a hacer las cosas bien. ¿Me explico? Esa es la razón de esta enseñanza, hermano. Esa es la razón de esta enseñanza. Ahora, Romanos 1, 18 al 32, ¿qué dice? Hasta ahí. Ahora vamos a Romanos 2, 12, 13. Hasta ahí, hasta el 13 nada más. Y usted ha escuchado personitas, hermano, bien intencionadas, ¿verdad? Ay, pero los pobrecitos de África, los pobrecitos de las tribus allá en el Amazonas, donde nadie llega, esos inocentes, ¿qué culpa? ¿Por qué irán al infierno? Porque usted lee bien Romanos 1 acerca de la ira de Dios, dice: esa gente, aunque el evangelio no le ha sido predicado, ellos saben a través de la creación que hay un Dios. No son inocentes delante de Dios, porque no hay uno solo justo, por cuanto todos hemos pecado. Y los que sin ley murieron, sin ley serán juzgados. Así que no hay inocentes, hermano. Si no fue a través del evangelio, fue a través de la creación. Pero de que hay un Dios, hay un Dios. Pero nosotros, hermano, somos tan amables y más buenos que Dios, que les decimos a los que no conocen de Cristo: no te preocupes, Dios es tan amoroso que no creo que te mande al infierno. No, nos va a mandar a los dos, hermano, a ti por chismoso y mentiroso, y al otro por incrédulo. Pero los dos para el mismo rumbo. Ahí está la escritura, hermano, ahí está. Busquen en la escritura las respuestas, hermano, antes de andar diciendo cosas que la Biblia no dice. Y por último, hermano, terminamos con esto. Este sí lo vamos a leer, Isaías 6, 1 al 8. Este sí lo leemos y terminamos. Isaías 6. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria.
Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Una visión, ¿eh? Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas, y con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Escuche. Después oí que el Señor preguntaba, ahí Señor es plural o singular. Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Enviaré singular o plural? Singular. Enviaré. ¿A quién enviaré? No a quién enviaremos. Singular. ¿Quién irá por nosotros? O pues entonces, o es uno o son varios. Es el Dios Trino. Es el Dios Trino, hermano. Pero a ver, ¿a quién vio Isaías? ¿Al Señor, al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? No, vio a los tres. Ahora, ¿por qué sabemos esto, hermano? Isaías 6, 1 al 8 me lleva a Juan 12, 37 al 41. Vaya conmigo a Juan 12, 37 al 41 y lea lo que está ahí, hermano. Si alguien me hace favor de leerlo así con voz alta para que se alcance a escuchar, o si no lo leo yo. Al 41. ¿Cegó? De Cristo está hablando ahí. Juan está hablando de Cristo. Y si después vamos a Hechos 28, 25 al 28, ¿qué dice? Hechos 28, 25 al 28. Hechos 28, 25 al 28. Bien habló el Espíritu Santo. Ahí, ¿a quién está mencionando? Hasta ahí. Isaías vio a los tres. Y ahí, hermano, está la Trinidad, aunque no se menciona. ¿Se da cuenta? Eso, hermano, es lo que hay que buscar en la Escritura. Lo que nos habla de Cristo, lo que nos habla de Dios, lo que nos confirma que no hemos creído en cualquier Dios. Que lo que usted y yo sabemos es la palabra de Dios y no otra cosa, y no cuentos chinos ni galletitas de la suerte. Lo último, hermano, chicos de la alabanza, váyanle pasando en lo que terminamos la transmisión. Ya saben cuál es el canto que sigue. ¿Quién, hermano, nunca se ha sentido frustrado cuando el pastor dice debemos obedecer los mandamientos del Señor? Y no faltan los que dicen ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque la ley, la letra mata, más el espíritu vivifica. Porque eso significa, hermano, que pareciera que la ley es que nosotros no vivimos por la ley, no vivimos por obras para que nadie se gloríe. Es que no entendemos nada, hermano. Mire lo que dice Romanos 7, 7, 14. Romanos 7, 7, 14. Se lo leo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Hasta el 14. 11 al 14 falta. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa,
y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dice la verdad, que dice que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que tú y yo no vemos con la mente ni con los ojos de Cristo. Cuando tú y yo vemos la ley, solamente estamos leyendo ley y no vemos en ello nada bueno. No lo vemos como el amor de Dios para nuestra vida. Y entonces nos salimos por la tangente. Ya no estamos bajo la ley. No, tú y yo no deberíamos aborrecer la ley si es que amamos a Dios, si es que amamos a Cristo. Porque deberíamos ver la excelencia de la ley. Qué bueno que tenemos un Padre que me dice éticamente y moralmente cómo debo conducirme. Y para mí no tendría que ser gravoso. Si Dios me dice en su ley que el sacerdote no debe beber vino, y se supone que tú y yo somos una nación de reyes y sacerdotes, tú y yo no tendríamos nada que ver con el alcohol, con ningún tipo de alcohol. Y cómo nos molesta que Dios diga eso en su palabra, porque a mí me encanta el chupe. Y a mí que no me quiten mi vicio, porque todo menos eso. Y si no es con eso, hermano, es con la lujuria, es con esto, es con aquello, es con lo otro, hermano. Y tú y yo, si me llevan a la ley, no, es que ya no estamos por la ley, sino bajo la gracia. No, es que estamos llenos de pecado, hermano. Y nos molesta la ley de Dios. Por eso no se me hace espiritual. Y por eso me salgo con la tangente. Porque Jesús me dice en Mateo 15, 17 al 19, último texto, Mateo 5, 17 al 19, dice: yo no vine a abrogar la ley, la vine a cumplir. Escucha, Mateo 5, 17 al 19. 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús encontraba la ley de Dios deleitosa, sino porque el salmista escribe en el Salmo 119: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tu ley es tan hermosa, en ella está mi delicia. Yo quiero aprender más de tu ley. ¿Por qué dice eso? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasar de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Un niño te ve a ti, que eres adulto, y te dice: ¿por qué te tatuaste? Ay, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así de insignificante eres en el reino de los cielos, porque estás desenseñando a ellos o a otros más menores que son ignorantes de la palabra, que está bien pecar contra Dios. No tienes temor en tu corazón, o yo no tengo temor, hermano, si yo soy de una manera aquí y otra en mi casa u otra afuera. No tengo temor de Dios. Tomo en poco la palabra de Dios y soy un insignificante, aunque aquí yo dé grandes sermones que ni siquiera son míos. Debo conducirme de manera recta. Debo saber lo que estoy enseñándole a estos pequeñitos, para que ellos, cuando digan: ya sé por qué se molestó el pastor, seguramente alguien está diciendo tonterías. Qué bueno que se molestó el pastor. Pero no solamente qué bueno que se molesta, qué bueno que Él nos enseñe y sea ejemplo de nosotros. No solamente que ponga la carga en nosotros, sino que nos enseñe. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino. Maestros, matrimonios, hermanos, estamos llamados y nos están haciendo una invitación a ser grandes, a enseñar la verdad. Cierra sus ojos un momento.